Entonces, hablemos de, ya vimos la primera modificación, la eliminación de la nómina como excluido en el cálculo del 85% y miremos cuál es el otro. Ya lo hemos visto al inicio, cuando vimos la posibilidad de evolución en impuestos sobre las ventas bimestral, y es precisamente pasar estos productores de bienes exentos del 477 a una devolución bimestral que está amparada en el 481, siempre y cuando también, además de que va a ser automática, o sea, dentro de ese mismo término de los 15 días o 6, ¿sí? El 100% de esos impuestos descontables de ese saldo a favor más los ingresos que genera la operación estén debidamente soportados con facturación electrónica. Solamente para tener a colación, recordemos cómo es normalmente esa devolución para este tipo de contribuyentes, ¿sí? Se hace la solicitud 2 veces al año, ¿sí? La primera se realizaba dentro de los 3, o sea, la de los 3 primeros bimestres, a partir del mes de julio, o sea, digamos que hagamos el ejercicio con el año 2022, ¿sí? Voy a hacer los 3 primeros bimestres del año 2022, presento la renta del año 2021 en abril, y a partir de julio puedo presentar para solicitud de devolución esos 3 primeros bimestres. Y la segunda es que una vez presentada la declaración de renta, que en abril, ¿sí? Yo tengo que presentar pues los otros bimestres, ¿sí? Y si ostento la calidad de operador económico autorizado, pues esa sí siempre va a poder hacer bimestralmente. Entonces, digamos que es un cambio y una oportunidad para que estos contribuyentes lo puedan hacer bimestralmente y no tengan que esperar tanto tiempo para hacer la solicitud de sus saldos a favor. Solamente traje unos pocos acá, porque ya los vimos atrás, pero hay muchos en el listado de los bienes exentos, productores de bienes exentos. Traje estos que de pronto son bien particulares y que son los nuevos que se incluyeron hace ya algún tiempo y que pues a veces desaprovechan este tipo de cosas. Todo lo que son productores de carne, de leche y huevos, la comercialización de animales vivos, ¿sí? Sabemos que ese productor es quien realiza un proceso para la cría, el levante y el engorde y la ceba de los animales, cuyas carnes y despojos son comestibles y son exentos de IVA, ¿sí? Tenemos entonces pues los productores de carne de animales sacrificados, el productor de carne con guías o facturas de degüello, ¿sí? Y están pues obviamente que tenemos, puede ser bovino, porcina, etcétera, aves, conejos, pescados, etcétera, que son uno de los más grandes que también tiene acá, pese a que la norma que vimos hace más adelante, la clasificación tiene muchísimos otros contribuyentes. ¿Cómo es el detalle del proceso de la devolución? Entonces, volvamos a ver cómo es nuestro detalle. Entonces, ¿qué sucede acá? Primero, lo que hablábamos, tengo que hacer un diagnóstico y una auditoría tributaria de mi saldo a favor. Y eso es casi que obligatorio, porque vamos a ver más adelante, unos ejemplos que nos trae la DIAN relacionados con las sanciones por devolución improcedente, que son bastante elevadas y que a veces es bien complicado, sabiendo que yo tenía un saldo a favor y de pronto pasé a valor a pagar. Entonces eso va a generar algo bien complicado a nivel dentro de la organización. Entonces hago mi auditoría, ¿sí? Me entregan mi informe con el diagnóstico y todas las oportunidades de mejora que yo puedo tener. Y si ese dictamen es viable, o sea, me dicen, sí, usted puede seguir con su trámite, preparo el expediente, conociendo todo lo que vimos hacia atrás, toda esa normatividad, haciendo muy bien mis formatos, etcétera, lo radico, ¿sí? Y pues sigo con mi proceso. Si no es viable, pues yo lo tengo que imputar al siguiente periodo, porque pues no lo va a perder, sino que lo imputo al siguiente periodo. De ahí contaría con 15 días para inadmitirme esa solicitud y ya vamos a ver cuáles son las causales más, o sea, las que son más repetitivas de inadmisión. Y pues obviamente si son 20 días con solicitud de garantía, etcétera, ¿sí? Si está admitida, la DIAN puede realizar una visita previa a la devolución. Entonces me avisan que va a venir X persona a hacer una revisión, ¿sí? Teniendo presente que si ellos no entienden algo, pues me pueden llegar a mandar a una visita de fondo, que son los 90 días adicionales. Entonces acá después de eso, pues hará una posible rechazo, una corrección o la autorización de devolución compensación que podría llegar a ser. Y lo que veíamos, 50, 20, 30, sensibles hasta 70 días, dependiendo de cómo se preste el área. Posible visita posterior, porque el hecho de que a mí me devuelvan no significa que ellos nunca me van a venir a visitar. Ellos pueden llegar a visitarme bastante tiempo después, precisamente de la devolución. Entonces, yo tengo que tener muy presente que, no, yo creo que es que ya no tengo que tener nada listo porque no me van a visitar, no, yo tengo que contar con que ellos van a tener un tiempo suficiente para venirme a revisar después de esta devolución. Si es una automática,
pues la única diferencia, porque yo tendré que hacer mi auditoría, etcétera, la única diferencia es que el tiempo es menor, ¿sí? Y que normalmente, pues no habrá ninguna visita preliminar, sino simplemente me la devolverán y que puede ser que haya una visita posterior. Eso sí puede existir. No tanto la preliminar, porque por eso si pasó automática a derecho, fue porque la parte electrónica del robot salió con todo perfecto en sus aspectos, pero no necesariamente quiere decir que después no me vengan a visitar. Puede ser que después me visiten. Y entonces acá está con todas nuestras posibles decisiones, ¿sí? Tengo mi saldo a favor, ¿sí? Decido solicitarlo, hago mi auditoría, preparo mi expediente. ¿Y puede ser automático o ordinario? ¿Y qué decisión puede tener la DIAN, no? Un auto inadmisorio, ya vamos a ver qué es un auto inadmisorio y cuáles son los principales. Puede ser que me visite, ya vamos a ver más adelante qué me pueden solicitar en una visita, ¿sí? Puede ser que me lo rechacen, vamos a ver por qué me lo podrían rechazar, me lo nieguen, ya vamos a ver por qué me lo pueden negar, o puede ser que me lo devuelvan, ya sea en efectivo o en TIDI, sabiendo y volviendo a recordar que solamente va a tener un año desde la expedición del TIDI para poderlo redimir, o si no lo pierdo, ¿sí? Y puede ser que me hagan una visita post-devolución y que en esa post-devolución me hagan corregir algo y que sea yo adquisidor a una sanción por devolución improcedente, que ya vamos a ver cuánto es ese valor. Y entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cuáles son las causales del auto inadmisorio de acuerdo a la norma? ¿Sí? Entonces, puede ser que la declaración objeto de solicitud se tenga como no presentada, ¿sí? O puede ser que la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales, o sea, me faltaron formatos, etcétera, o documentos, no los anexé. Puede ser que la declaración objeto de solicitud presente un error aritmético, ¿sí? O puede ser que se haya imputado un saldo anterior diferente al declarado. Entonces, con cualquiera de estas que me da específicamente la norma, puede ser que yo me saquen un auto inadmisorio. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los efectos de un auto inadmisorio? Porque los efectos no es que ponga fin a mi devolución o mi compensación, no es algo definitivo, como un rechazo o una negación, que pues también tiene de pronto algunas características que no son definitivas, por lo menos en el caso del rechazo, pero en este caso no, en este caso lo que la me está diciendo, mire, hay unos errores, por favor, subsanen estas deficiencias y presente una nueva solicitud. Solamente es eso, o sea, mire, que ya vamos a ver más adelante también ahorita en esto, que es que a veces se me olvida que yo cuando tengo que presentar una inadmisión tengo que volver a presentar todo el expediente nuevamente. Entonces digo, no, es que me dijeron que el Cámara de Comercio estaba vencido y yo adjunté el Cámara de Comercio vencido. No, pues ahí no hizo absolutamente nada porque yo tenía que volver a subir toda la devolución, ¿sí? Incluido el Cámara de Comercio modificado, por el histórico, por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué me dice la Administración Tributaria? Esta es una fuente de grandes contribuyentes. ¿Cuáles son las principales causales de inadmisión? Para que estén súper atentos, de errores más frecuentes que pueden presentarse en el diligenciamiento de los formatos. Entonces, la fecha registrada en los formatos no corresponde con la información del mismo respecto del año y periodo objeto de devolución. Tampoco se anexan los formatos soportes por cada uno de los periodos donde se origina el saldo a favor. O sea, acá este es un contribuyente que sí de pronto no conoce muy bien las normas. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que cada año, cada periodo que conforma el saldo a favor, ¿sí? Se adjunta en un formato con la información solicitada. Y cada formato debe estar identificado con el año al que corresponde la información registrada. Eso me lo dice la resolución 57 de 2014. Adicionalmente, cuando se subsana un año admisorio, no se ajustan la totalidad de los requisitos a los que se anexan. Fueron expedidos con términos superiores al término señalado en la normatividad, etcétera. O sea, no pongo mucha atención, no analizo mucho el auto inadmisorio y adjunto lo que no es. Se tiene en cuenta que cuando se subsana un inadmisorio, lo que les decía, se radica como una nueva solicitud, anotando la totalidad de los requisitos y los formatos requeridos para soportar las mismas. Algo totalmente nuevo. Adicionalmente, ¿qué me dicen ellos? Mire que también estos son los errores más frecuentes. En las solicitudes de devolución o compensación no se anexan la totalidad de los requisitos que para soportarla, lo que hablábamos que está en el decreto único reglamentario, ¿sí? Entonces, pues si no están ahí, no están, yo ni siquiera los verifiqué, no los adjunté, no, pues está mal. El RUT, este es importante, del titular de la solicitud, así como del representante legal o el apoderado, no se encuentran actualizados. Entonces, eso también ellos verifican y pues por eso me la admiten. Los formatos no se encuentran formados por él o por los componentes, o sea, no están previamente identificados como es en las clases, o sea, no están diligenciados en su totalidad.
La información diligenciada en los formatos no coincide con los valores registrados en las declaraciones, porque yo tengo que verificar que me esté coincidiendo lo que está en el formato con, pues, con la declaración que es objeto de devolución, ¿sí? La solicitud radicada en forma habitual es presentada por apoderado y no anexó el formato 1391 con el poder, o sea, no lo anexó el poder debidamente registrado, entonces, pues obviamente me lo inadmiten. Las sociedades que se encuentran liquidadas ante la Cámara de Comercio y no anexan el acta final de liquidación, me la inadmiten. El acta final de liquidación sabemos que tenemos que entregarse en PDF. Que tenga declaraciones de retención de la fuente ineficaces. Entonces, ¿qué pasa? Antes, en la auditoría que yo estoy haciendo de la devolución, yo verifico que todas mis retenciones en la fuente estén eficaces y no que estén ineficaces, porque va a ser uno de los ítems para que me la inadmitan. Declaraciones iniciales y correcciones con saldos a favor que originan solicitudes de devolución y no son válidas o presenten por fuera el término de firmeza, lo que hablábamos de los términos. Si yo lo presento al cuarto año, al tercer año, pues ya no tengo oportunidad y me tocaría mirarlo por un proceso de litigio, cómo de pronto puedo llegar a recuperar ese saldo a favor. Declaraciones con arrastres de saldos en los que no coincide el valor imputado, y eso se presenta todo el tiempo, en donde uno ahí mira el bimestre 3 y el bimestre 4, y el bimestre 10 dice que termina en 1, y en el bimestre 4 empezó en 4. Entonces, no coincide. Adicionalmente, nos da un listado ya clasificado, por lo menos estos específicos por impuestos sobre las ventas, y nos dice, miren, en impuestos sobre las ventas, las cosas más importantes de emisión son, según facultades de la Cámara de Comercio, el solicitante presenta restricciones o limitaciones. Entonces, yo tengo que ir a mirar Cámara de Comercio, ver si hay alguna restricción y de pronto me dice que para algún tipo de actos superiores a X valor, entonces yo tendría que solicitar una autorización de la Junta Directiva y entonces yo tendré que anexarla en mi expediente, pues para que lo tenga la Administración Tributaria y no me lo rechaza, no me lo inadmita. La relación de impuestos descontables presenta diferencias frente a los valores declarados. Sucede todo el tiempo. Adicionalmente, que a veces nos damos cuenta que a veces son muchísimos periodos. Y entonces, ¿qué sucede? No, que es que el contador nunca ha hecho un anexo del IVA, que no, que lo hacía con los auxiliares. Y entonces, cuando uno le toca, entonces casi que es contratar un equipo para que reconstruya las declaraciones del impuesto sobre las ventas y los anexos, ver qué coincide, qué no coincide con lo que está en la contabilidad, corregir todas esas declaraciones y después sí presentar el proceso de devolución, porque pues muchas veces sucede eso. Error en el cálculo de la proporcionalidad aplicada para impuestos descontables según el artículo 90. Entonces yo tengo que ir a mirar si estoy cumpliendo con proporcionalidad. Es que se congeló la presentación, ¿la vuelves a proyectar? Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Ah, ahí ya está, ahí. Sí, vuelve a proyectar y pásala, por favor. Espérame, claro que sí, permítanme. Ahí ya estás viendo. Haz una prueba de pasar el slide. Perfecto, gracias. Sí, listo, perfecto. En esta, ¿tú recuerdas, Ray, estamos en esta diapositiva? Sí, sí. Bueno. Entonces, retomando nuevamente, ¿sí? En esta que es principales causales de inadmisión a impuestos sobre las ventas, entonces en el primero estábamos que esta Cámara de Comercio, la persona que está presentando la solicitud, tiene unas causales, unas restricciones, ¿sí? Lo cual quiere llegar a decir que yo necesitaría una autorización de la Junta Directiva o de la Asamblea, etcétera, pues para hacer el trámite de la devolución. La diferencia en los valores de las declaraciones versus a la relación de los descontables, el cálculo de proporcionalidad, ¿sí? Error en la determinación del prorrateo del artículo 489, también hay muchísimos errores que se generan precisamente por el inadecuado prorrateo y error en la obligación, en la obligación de la identificación de las declaraciones de importación y exportación. Esto sucede muy a menudo con los DEX, con los CPETs, etcétera, con muchas de las cosas en donde pues esto queda mal determinado, mal configurado, lo cual hace que precisamente que me la admitan. En cuanto a, perdón un segundo, en cuanto a la suspensión de términos que hablábamos hace un momento, ¿sí? Muchas veces, ¿por qué puede suceder que me lo vayan a suspender? Entonces sucede que
alguna retención en la fuente no fue practicada o porque el agente retenedor no existe. Entonces, si ellos se dan cuenta de eso por medio de los cruces con exógena, pues me podrían llegar a incidir en decir que hay algo extraño y tienen que hacer una visita de fondo. Los impuestos descontables no cumplen los requisitos legales o son inexistentes. Entonces dicen, pero ¿cómo se dan cuenta? No, pues uno, ya muchísimo por información exógena, ¿sí? Hace muchos años, recuerdo, cuando son periodos así intermedios, envían una solicitud estoy solicitando a empresa X de la empresa Y, y entonces le mandan a la empresa Y, confírmeme cuáles son las facturas que usted ha generado, ella me envía y no coinciden, entonces pues en ese caso, pues ahí ya hay un indicio de que de pronto hay algo extraño, ¿sí? Cuando hay indicio de inexactitud, de que está mal calculado, que está mal determinado, ¿sí? Y cuando no es posible confirmar la identidad, la residencia o el domicilio del contribuyente, pues que esto ya es un poco más difícil, como estamos hablando de ya, estamos en un medio electrónico que es más fácil de todo esto. ¿Cuáles son las causales de rechazo definitivo? Y esto es algo supremamente importante, ¿sí? Porque pues tuve o tuve el derecho a esa solicitud y contra este tipo de circunstancias solamente aplica recursos de reconsideración, pero tenemos que conocerlos para no caer en ellos. Entonces, la solicitud presentada en forma extemporánea, o sea, que es posterior a 2 años a partir del vencimiento del plazo para declarar, entre otros de los que vimos más adelante, pero eso es que es el más general. Entonces, acá si yo estoy en pues tendré que mirar cómo mediante un litigio, ¿sí? Puedo llegar a ver si se modifica o si definitivamente puedo llegar a acceder a este dinero después de que, pese a que la norma dice que tengo solamente 2 años, quiero ver qué pueden hacer ellos. Adicionalmente, está el saldo a favor que ya fue objeto de devolución o compensación o imputación al periodo siguiente. Entonces, si yo ya la imputé, entonces, ¿cómo le está solicitando si usted ya lo imputó al siguiente periodo? ¿Sí? Tenemos los exportadores con saldos generados por operaciones anteriores al inscrito en el Registro Nacional de Exportadores, hoy RUT. Entonces, ¿qué sucede? Y eso lo hemos dicho muchas veces, que empezaron a exportar, ¿sí? Pero en el RUT no quedaron inscritos. Entonces, se han perdido la posibilidad de solicitar esos IVAs desde el momento en que efectuaron la exportación y no se escribieron en el RUT. Por eso es tan importante, pues, tener actualizado muy bien el RUT. Correcciones a declaraciones tributarias dentro del proceso de devolución o compensación que terminan en valor a pagar. Y eso se ve muchas veces. No se hizo una auditoría, ¿sí? El equipo contable presentó la devolución, me hicieron una visita, producto de esa visita me desconocieron todas las pérdidas y adicionalmente me desconocieron costos y gastos superiores a lo que era el saldo de mi renta líquida, lo cual me generó una renta líquida superior y me dio valor a pagar. Entonces, pues ya rechazan ese saldo fondo precisamente porque da valor a pagar. Y en el caso de comercializadoras internacionales que no efectúen declaración y pago de retención de IVA cuando yo le vendo a comercializadoras internacionales, ese proveedor queda como un agente retenedor del IVA y pues tiene que, para poder solicitar esa devolución como precisamente proveedor de comercialización internacional, tiene que ver esto. Para eso sabemos que hay salió hace poco una sentencia que precisamente analizaremos detenidamente en nuestro foro de jurisprudencia y doctrina que tendremos el próximo mes. ¿Qué sucede con la negación? La negación, pues, es una facultad que solamente el jefe y la unidad de devoluciones tienen, ¿sí? Es por una causal diferente a la unidad de inadmisión o rechazo que ya las vimos, ¿sí? Y pues normalmente es porque yo no tengo el derecho. ¿Quiénes pueden llegar a ser unos ejemplos palpables? Excesos de IVA descontables. O sea, yo no soy ni un productor de bien exento, ni soy un exportador, ni estoy clasificado en ninguno de todos estos requisitos para devoluciones de IVA. Y tengo un IVA porque tengo excesos de descontables. En ese caso, yo lo único que puedo hacer es imputarlo y no lo puedo solicitar. O puede ser que yo soy una persona natural no obligada a declarar que que presenté declaración sin estar obligada y tengo una retención, ahí por retenciones se me generó, pero en ese caso yo no estaba obligado a declarar, mi impuesto era precisamente esa retención, yo no tengo derecho a devolución, ¿sí? Y pues todos los contribuyentes que no estén dentro de las normas específicas.